Listo, Gustavo. Voy a compartir la pantalla entonces para tener esto listo y ya estás viendo la pantalla, ya puedes arrancar. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están presentes en este momento y también buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes están viendo esto pregrabado. Esperamos que se encuentren muy bien. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Eduardo. Como de costumbre, vamos a comenzar con la advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad por parte de IronFX. Advertencia de riesgo: los productos de IronFX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y asegurarse de cumplir los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Este material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Bueno, ¿listos? Tú me imagino que vas a mostrar alguna cosa, Antonio, rápidamente, que para que la gente vea que tienen ahí el contenido. Sí, si quieres rápidamente lo podemos mostrar. Espérame Listo. un segundito. La única cosa nueva que hemos colocado está aquí a la derecha. Entonces, espérate un segundito, lo muevo aquí hacia la derecha. ¿Por qué no cogió esto? Ya. Entonces, lo que colocamos aquí a la derecha, y no sé por qué no me quiere mover, es que aquí a la derecha tenemos los videos de cada sesión. Les recordamos, si hacen clic aquí encima van a la página de OneNote del día correspondiente. Aquí abren el video y lo que colocamos es el contenido de cada sesión, está ahí, de tal manera que pueden ver qué fue lo que vimos en cada sesión. Eso es, Gustavo. Mucho más organizado, muy chévere, muchas gracias. Sí. Perfecto, extraordinario. Entonces, yo pienso que comencemos con la temática de hoy. Listo, Vamos a dejar la actualización de qué ha pasado en los mercados para el día jueves, porque mañana tenemos pues las noticias en relación a la Reserva Federal que se reúne mañana y vamos a tener que ver qué dice el Comité de Política Monetaria en relación a las tasas de interés, que la mayoría espera un 0,75% de incremento para llevarlo a unos 75 a 2,5%, y algunos otros menos esperan el 1% de incremento. Eso puede pues realmente generar modificaciones bien importantes estructurales. Hay un 49% de probabilidad de que haya recesión, de acuerdo con el Wall Street Journal, de una encuesta que publicó el 18 de julio, donde entrevista pues, los principales economistas de los Estados Unidos. Y entonces después pues daremos inicio muy seguramente con este tema de qué pasó con la Reserva Federal y cómo se movieron los activos a raíz de esto. En la biblioteca, no sé cómo es que se llama la biblioteca Canto, en la biblioteca, entonces, Sí, mira, lo tenemos acá, ya te lo muestro aquí está, lecturas complementarias. en lecturas complementarias, perfecto. Tenemos un nuevo documento que fue publicado ayer, que es sobre el tipo de cambio peso colombiano dólar. Pero independientemente de que usted esté donde esté, va a encontrar ahí algunos elementos que van a ser de su interés en materia de fundamentos económicos globales, de tal forma tal que le recomendamos que lo lea si le parece conveniente. Tú habías finalizado, bueno, hoy nos vamos a aproximar al fascinante análisis técnico sin el cual no podemos hacer trading básicamente. Antonio, tú has finalizado el jueves pasado haciendo una pregunta que a mí me pareció absolutamente cautivante, que es ¿cuál es la diferencia entre suerte y azar? Yo quisiera que tomáramos unos pocos minutos para que tú nos cuentes cuál es la diferencia entre suerte y azar. Bueno, esto de la suerte y azar, yo lo he trabajado con la RAE, con diferentes cosas, pero lo que les voy a decir es lo que yo pienso, que me pueden echar tomate si quieren. Para mí, el azar, voy a escribir otra palabra aquí, bosque, y la suerte voy a escribir aquí
árbol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el bosque, voy a escribir aquí el universo. Y en el frente al árbol voy a escribir y lo voy a poner en rojo. Yo. Entonces, fíjense que en esta parte de acá, cuando estamos mirando esto, ¿qué es lo que pasa? Que el universo se mueve de ciertas maneras, tiene sus fuerzas, sus energías, todo está ahí. Teníamos la ley de Newton, después vino Einstein y metió la teoría de la relatividad, en fin, hay una serie de cosas que se mueven. Y en los mercados financieros pasa lo mismo, hay una serie de cosas que se mueven y yo creería que el azar es lo que hemos visto nosotros en todos estos webinars, en donde entendemos cómo es que se mueve ese bosque o cómo se mueve el universo. Pero cuando yo me aproximo al árbol, es decir, ¿qué es lo que me pasa a mí? Es mi suerte, ¿sí? Entonces, este yo es, desde el punto de vista mío, todas esas fuerzas que están aquí, ¿cómo me están afectando a mí? ¿Sí, Gustavo? No sé si me Escucho, sigues un poquito la cosa. escucho. Sí. Entonces, para mí, cuando yo hablo de azar, y por eso, digamos, cuando trabajo con juntas directivas, les digo, ¿quién de ustedes en el 2019, cuando estaba sentado en la junta directiva, tomó una decisión diciendo, como en el 2020 vamos a tener una pandemia, entonces vamos a hacer tal cosa? El azar son todas esas fuerzas que se mueven en el universo que no podemos controlar. Entonces, cuando yo miro mi suerte, voy a poner aquí mi suerte, es todo lo que pasa en el universo me toca a mí. Y muchas veces yo lo que tengo que aprender, y voy a escribir otro nombre, otra palabra aquí, tengo que aprender es a observar. Tengo que aprender a observar qué es lo que hay alrededor mío para poder mejorar de lo posible lo que me pase a mí. Y yo creo que todo lo que estamos haciendo en estos webinars es eso, es entender el entorno para que cuando yo haga una apuesta, lo haga de la mejor manera posible. Nunca voy a tener 100% de probabilidad de ganar, no puedo. Pero este observar, y son de las cosas más difíciles tal vez en la vida, y un emprendedor, una persona que arranca un nuevo negocio, que sabe observar qué es lo que pasa, seguramente va a tener algo de éxito. Entonces, Gustavo, para mí, la suerte y el azar, digamos, estas dos cosas, yo las distribuyo de esa forma. Es decir, yo tengo que conocer el bosque para poder entender el árbol. Tengo que entender el universo para entender qué es lo que me pasa a mí. Y del libro de Annie Duke, que si quieres, para el jueves ponemos en esa biblioteca, que no lo he puesto, el primer capítulo, ¿qué es lo que pasa? Buenísimo. Yo tengo que aprender a jugar con las cartas que tengo en la mano, no con las cartas que me gustaría tener. Entonces, cuando empieza la ansiedad o la depresión, es porque yo empiezo a jugar con cartas que tuve o que quisiera tener, pero pocas veces me centro en las cartas que tengo en la mano. Y yo creo que lo que estamos viendo en estos seminarios, en este seminario de trading, Gustavo, es cuáles son las cartas que yo tengo en la mano, con qué puedo jugar. Entre más conocimiento del bosque, entre más conocimiento del universo, puedo tomar decisiones. Y yo creo que aquí la palabra que cierra todo esto es decisiones. ¿Qué decisiones tomo yo? No solamente en el trading, en los negocios, sino en mi vida. Todos nosotros estamos sentados en este momento aquí porque hemos tomado millones de decisiones a lo largo de nuestras vidas que nos trajo en este momento aquí. Entonces, uno de los temas fundamentales es vivir el aquí y el ahora. Y a mí no me gusta hablar del aquí y el ahora, sino tal vez lo dijimos en un momento del aquí y el ya. Y cuando estoy tomando una decisión, y sobre todo en trading, tengo que estar con los 5 sentidos mirando qué es lo que está pasando. Porque no me puedo ni arrepentir ni culparme de la decisión que tome. Básicamente sería eso, Gustavo. No sé si me fui muy Extraordinario. filosófico o no. No, pues súper filosófico es, pero también súper aterrizado, tanto a la realidad de la vida de cualquiera de nosotros como a la realidad de lo que se vive en el mundo del trading.
Yo tal vez agregaría, o tal vez no, agregaría lo siguiente. Ujú. En trading o cuando uno abre una posición de compra o de venta de cualquier activo que sea moneda, índice, metal o cualquier otro tipo de bien básico, acciones, uno no está apostando, no está apostando. Uno toma una decisión de inversión. Ok. Toma una decisión de inversión. Y esa decisión de inversión, si la toma basado en los conceptos de los cuales has hablado, que yo no te los había oído y Eduardo tampoco, puede tener una muchísimo mayor probabilidad de acierto. Y el acierto en las decisiones de inversión se llama rentabilidad. Y Ujú. curiosamente, la educación que estamos entregando aquí, los conocimientos que estamos compartiendo, fíjense que no los están compartiendo unas personas que sean teóricos de las finanzas. Lo están compartiendo personas que llevan muchísimos años o llevamos muchísimos años tomando decisiones en finanzas. Ujú. Y una persona que lleva muchísimos años educando, como es evidente cuando habla, que es Antonio, Ujú. y que sabe comunicar y sabe usar la tecnología para comunicar. Entonces, lo que estamos haciendo en esencia es buscando que efectivamente, como tú lo planteas en estos webinars, es darles el mejor conocimiento, digamos, generar la mayor idoneidad posible. La idoneidad es una mezcla entre conocimiento y experiencia. Nosotros les podemos entregar conocimiento y le podemos dar de la mejor forma posible las experiencias que hemos tenido, pero las experiencias las tienen que vivir ustedes. Es su suerte, es mirar su árbol y es mirar cómo ese universo de cosas que rodean las decisiones de inversión lo afectan a usted. Y otro tema que me gustaría tocar rápidamente, para no quitarle más tiempo a Eduardo para la parte de análisis técnico, es una cosa que señalabas que es fundamental, que es la necesidad de tomar las decisiones con los 5 sentidos puestos. O sea, es crítico que eso suceda, que las decisiones se tomen con un altísimo grado de concentración. Por eso es fundamental el tema del balance, nuevamente repetimos, el balance emocional, el equilibrio emocional. De lo contrario, es muy mala idea entrar a el mundo del trading o a hacer trading sin estar, digamos, como con la tranquilidad de ese equilibrio. Ahora, es imposible que uno esté siempre bien. El equilibrio no es que uno esté siempre feliz, contento y motivado. Eso no es el equilibrio. El equilibrio es que uno esté consciente de que está lo mejor posible y que ha tomado la mayor cantidad de cartas, comillas, posibles que hay ahí, que le ofrece este universo de noticias, este universo de información, la tecnología, y las está utilizando en beneficio de tomar las mejores decisiones. Eso sería lo que agregaría, Antonio, no, nada más. Muy bien. Me parece Eduardo. extraordinaria la definición. Muchas gracias. Buenísimo, Eduardo. gracias Antonio. Como anillo al dedo, además. Como anillo al dedo, Eduardo. Muy bien. Bueno, no, pues les agradezco porque ya hace rato estoy que reviento con una cantidad de cosas de análisis técnico, pero qué bueno que ya vamos a arrancar por ese lado. Para empezar, me gustaría como definir un par de cosas desde muy arriba visto el tema y vamos aterrizando poco a poco. Entonces, inicialmente,
yo tendría una gran división de inversionistas. Unos son los que arman un portafolio, invierten en un fondo o este tipo de inversionistas que pues asignan su riesgo a una rentabilidad que les da una cartera y se esperan ahí un tiempo, ¿no? Un tiempo pueden ser 6 meses, un año esperando una rentabilidad que depende mucho de ese nivel de riesgo que cada cual asuma. Pero hay otros distintos, que veíamos la clase pasada, cuánto era la variación, el webinar pasado, cuánto era la diferencia de un segmento a otro dentro del mismo día de mercado. Y eso es lo que hacen los market timers, el segundo grupo de inversionistas. Ese grupo de inversionistas busca ganarle al que invierte a largo plazo porque estos están en la onda alcista, en la onda bajista, tratando de saber en qué momento sube y baja el mercado. Muchas veces, como lo habíamos hablado en otros webinars, en el periodo dentro del mismo día, intraday, swing trade, el swinger trader, que es el que busca una semana, un plazo de una semana, 2 semanas, un poco más el estructural, el que se va con un objetivo de acá a la próxima reunión de la Reserva Federal, de acá al siguiente dato de inflación, entonces se espera como un mes, y hay otros que son mucho más cíclicos, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos sigue subiendo las tasas de interés, yo voy a seguir pensando que las acciones van a caer y voy a tener una inversión en corto en ese momento sobre esos mercados. Entonces, esos estaban tratando de buscar el momento, los segmentos del sub y baja de los mercados. Los mercados nunca se van en línea recta, siempre tienen su diástole y sístole, sus tendencias y sus correcciones. Entonces, estas pueden ser de mayor o menor plazo, y ahí es donde juega este market timer, que es en el que nos vamos a concentrar. Entonces nos vamos a olvidar, aquí no vamos a aprender cómo armar un portafolio, ni administrarlo, ni invertir a algo a muy largo plazo. Vamos a aprender a jugar, a hacer el trading, que es lo que hace el market timer, ¿sí? Entonces arrancando por ese bosque, pues vamos a ver qué necesito tener yo como inversionista. Vamos a ver qué árbol, qué le voy a, qué fertilizantes le tengo que dar yo a ese árbol para que pueda captar las oportunidades que me da el universo del bosque. ¿Mm? Entonces, tenemos unos de estos que son los fundamentalistas. Estos creen en el entorno económico, en el crecimiento del emisor, en el movimiento, los movimientos que pasa con las monedas, la Reserva Federal, todo lo que hemos venido hablando hasta acá, el ciclo monetario, las tasas de interés en el mundo, el ciclo... el ciclo de crecimiento económico a nivel global, la inflación, todo esto le hace pensar a él que el activo en el cual va a invertir está subvaluado porque está muy bajo y puede ser una oportunidad de compra, o está sobrevaluado porque su valor ya llegó a un techo no justificable y puede ser una oportunidad de venta o de irse en corto, como lo hemos mencionado algunas veces. Ese es un fertilizante importante para ese árbol, ¿sí? Otro es el trader de información, es el que está pegado a las noticias, lo que se publicó ayer, lo que se publicó de Economist, cuáles son los datos que van a salir mañana en Estados Unidos, 7:30 de la mañana, órdenes de bienes duraderos, a la 1 de la tarde la gran decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos respecto a lo que va a hacer con los tipos de interés. Unos dicen, bueno, si es un punto porcentual, entonces esto se van a caer las acciones, seguramente va a caer el euro, se va a debilitar frente al dólar y están preparados para hacer estas apuestas. Entonces no le importa tanto si el activo está sobrevaluado o subvaluado, porque él le va a jugar ese momento específico del intraday para poder hacer un scalp trade, que es recortar un pedazo de esa tendencia y ganarle ese pedazo de esa tendencia. Puede ser que el movimiento sea de un punto, de un 1% ese día, pero él con ese punto 50 y con un volumen que iba de acuerdo a su perfil de riesgo, pues sacó
una utilidad y una rentabilidad a sí mismo en un grupo de decisiones de inversión en conjunto. Y por último está tercer, el tercer fertilizante que debe tener ese árbol, que es el que nos vamos a dedicar hoy, al que vamos a entrar a profundidad. Y es algo que cuando yo empecé en esto, que empecé a trabajar, a hacer la pasantía, de hecho, en un banco, a mí me hablaban de análisis técnico, de técnicos y chartistas, y yo decía, uy, eso debe ser aburridísimo, eso debe ser como para ingenieros nada más. Inicialmente no me gustó ni el nombre, pero la primera vez que me senté a un seminario de esto, ya ahí caí redondito. Ese técnico chartista dice, mire, todo lo que está pasando alrededor ya está ahí en el precio, el mercado, la oferta y la demanda tienen absorbido. Si la Reserva Federal pues, es probable que suba a 75, es probable que suba a 75 puntos básicos o 0,75 o un punto porcentual. Ahí ya está, si Rusia o Ucrania van a llegar a algún acuerdo en el corto o en el largo plazo. Ahí ya en ese precio está si China va a volver a abrir su movilidad en la economía, o van a salir de la política cero COVID. Ahí también está si la cadena de suministros empieza de nuevo la movilidad que acostumbraba a tener antes de la pandemia. Todo eso ya está en el precio. O sea, el chartista excesivo dice, mira, apague el televisor, desuscríbase a los periódicos y vea el precio, analice el precio, la estadística de los últimos días, los movimientos, las volatilidades, las variaciones del día a día, el volumen que lleva cada precio, porque al usted leer eso tiene información suficiente para poder navegar en este río financiero, en el movimiento de cualquier mercado, sin necesidad de conocerlo a profundidad. Los movimientos del precio descuentan absolutamente todo. Hay que tener en cuenta los movimientos del precio, lo que le da el volumen, quizá el movimiento de otros mercados similares, y ahí usted va a recoger algo que es la psicología de las masas encerrada en ese precio, poder analizarla y entender si algo ya está muy agotado y terminó de subir y está en un nivel sobrevaluado o de sobrecompra que pueda llegar a ser oportunidad de venderlo. O si de repente ese precio ya ha bajado mucho, 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 que llegó a un nivel sobrevaluado, subvaluado, y puede ser una oportunidad para comprarlo, ¿sí? O para irse largo o corto, como ya hemos usado estas expresiones antes. Entonces, a eso nos vamos a dedicar, a ese análisis técnico. Entonces, algunos están viendo ustedes ahí el OneNote, lo describen como que el análisis técnico es bueno, esa es una definición un poco mía. El análisis técnico es un lenguaje gráfico que logra acercar la comunicación entre el trader y el mercado. Muchas veces no entendemos qué va a pesar más, si va a pesar más un factor local en Latinoamérica que esté pasando en determinado país, o de repente la subida de tasas de la Reserva Federal mañana, porque los dos factores entran al mismo tiempo. Entonces muchas veces eso nos confunde, pero pues al ver el gráfico yo puedo identificar un poco cuál es el sentimiento en este momento del mercado, si ya ha subido mucho, si ha descontado ese factor fundamental, y hacia dónde está la elasticidad, ¿no? Es más fácil de que suba, más fácil de que baje. Muchas veces si ha subido demasiado, es más difícil que siga subiendo a que baje. A pesar de que la noticia lo vaya a hacer subir más, pues ese principio de elasticidad es, el análisis técnico me ayuda a darle una mejor lectura al mercado. Muchas veces pienso que cuando uno va a un examen de ojos, le ponen unos diferentes tipos de lentes, y uno empieza, uy, la última línea ni idea, la siguiente ni idea, empieza a ver los grandes, de pronto le cambian y le ponen otros, perfecto, ya veo la línea más pequeña de letras, ya de pronto me ponen otros y veo perfecto hasta la última línea de letras. Así es un poco como yo veo que a través del análisis técnico uno puede entrar a ver un poco más los mercados financieros, uno empieza a entender un poco más de esos movimientos del precio, hacia dónde van.
yo digo que a veces los gráficos me hablan. Yo no creo para nada que los bonos del Tesoro de Estados Unidos tengan alguna posibilidad siquiera de llegar al 2%, pero es que hay un hombro, cabeza a hombro que no lo puedo negar, porque es algo que me lleva a ser objetivo, porque es una figura de cambio de tendencia que se viene construyendo durante los últimos 2 meses en el mercado y que está cumpliendo con todas las reglas de cambios de patrones de tendencia. Y pues, aunque yo no estoy de acuerdo, aunque yo sé que mañana Powell va a salir otra vez agresivo a subir las tasas de interés para controlar la inflación, pues técnicamente es otra cosa, nos está diciendo algo distinto y eso me ayuda como a abrir un poco la visión, a no enamorarme de una idea eternamente y a poder llegar a ser un poco más objetivo frente al mercado. Eso es lo que le Pero puede dar a Eddie, uno venga, un espérese un análisis segundo, técnico. deme un segundo. A ver, porque yo pensé que Antonio había sido filosófico en la introducción, pero Antonio lo que se quedó fue cortísimo, después de escucharlo a usted, porque usted sí le metió fertilizantes a los árboles, mejor dicho, esto, Taina la volvió, fue una clase de agronomía, hermano. Entonces, Claro, así es que se queda. pero es que uno lo oye a usted hablar, a mí me parece interesantísimo, pero si yo fuera un neófito en esta vaina, yo diría, pues entonces las gráficas son como magia, porque tienen todo metido ahí. ¿Son Sí, magia o qué? por eso digamos empecé a hablar de que hay que meterle todos los fertilizantes, no solamente los de un lado a los del otro. Entonces está el fundamentalista, ese es importantísimo, porque ahí yo voy a entender qué es lo que realmente está pasando en el largo plazo, en qué momento del ciclo económico monetario estoy. El, 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 el Yo soy, yo trader. soy, yo soy más fundamentalista, como se me ha notado, yo creo, ¿no? Sí, pero yo creo que no es uno solo, no hay que irse por ninguna bandera acá, porque Ah, lo que hay es que echarle los 3 fertilizantes al entonces hay árbol que, para o que sea que hay que para mirar que también crezca el fuerte. análisis técnico para poder tomar las decisiones, sobre todo cuando es trading, Exactamente, por supuesto. exactamente, Ok, está. bueno. Entonces, el fundamentalista, gran fertilizante, muy importante para poder estar centrado de qué es lo que está pasando en el mundo y demás. El de información, porque yo, por más de que sepa si dónde van las tasas, yo no sé qué, no puedo entrar al mercado sin saber el dato tan importante que sale mañana a la 1. Entonces, 12.59 a mí me dio, pues, por comprar acciones y de repente a la 1 sale la Reserva Federal con un boom de un 1% en las tasas y pues se me va a la nada mi compra de acciones. Tengo que estar pendiente de la información, a qué hora sale, por qué sale, cuáles son los datos de la próxima semana, a qué le está apostando el mercado de cada dato. Entonces también tengo que tener mi fertilizante de ser un trader de información. Y el último fertilizante, que es en el que nos vamos a meter de cabeza acá, es el del técnico chartista. El análisis técnico, ese es el fertilizante que de los que a mí más me ha gustado, porque cabe anotar que yo soy economista apasionado, que jamás pensé que me iba a meter en este mundo del técnico chartista, pero que me enamoré tanto como del primero y acá estoy, como dice Antonio, donde debo estar después de haber tomado muchas decisiones, enseñándole a la gente acerca del análisis técnico y el chartismo. Imagínese que en el año 94, imagínese a donde me acabo de remontar. Yo trabajaba en el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, en el área de reservas internacionales, que es el área a donde se administra el portafolio de las reservas del país. Y era un peladito, muy jovencito. Y había un banco en Inglaterra que se llamaba el NatWest, el National Westminster Bank. Y había ahí un analista técnico que era sensacional, pero yo llevaba muy poquito en la industria. Entonces el tipo le mandaba a uno las gráficas pintadas por él en una hojita cuadriculada. Lo hacía de esa manera, ya había tecnología para eso, pero él lo hacía de esa manera. Por fax. Entonces yo me quedaba, cuando era el día que llegaban las gráficas del tipo, que no, un día de la semana, yo era el que estaba primero ahí en el fax esperando a que llegaran el rollo de gráficas para mirar el tema de chartismo del tipo.
Y a pesar de que en un banco central no se hace trading, obviamente, ¿ok? Pero sí era crítico para entender cuáles eran los niveles que estaba mirando el mercado, que eran, digamos, críticos, de alguna manera esenciales, mejor, para ver de pronto a dónde colocar órdenes de compra o órdenes de venta del portafolio de las reservas del país, porque había que rotarlo a veces. Y entonces yo llegaba con mis gráficas al comité al comité de inversiones del departamento de reservas, ¿cierto? Y estos eran todos economistas menos yo. Yo terminé siendo economista, como yo digo, de alma. Estoy pensando de pronto en estudiar economía, después ya le contaré de ello. Pero resulta que me sentaba yo con mis rollos de gráficas y entonces me decían, bueno, Gustavo, ¿y el marco alemán qué? Y yo empezaba a contar la vaina y me miraban con cara como diciendo, este tipo está loco. ¿Qué es lo que está mirando? Y poco a poco fueron entendiendo que esto era una herramienta esencial para saber dónde poner las órdenes para notas del Tesoro americano, para bonds alemanes, para oro, que había como 3% de las reservas en oro en ese momento, para yen japonés, que era la otra moneda que componía las reservas internacionales. Y me acuerdo de un soporte para que ustedes vean cómo es la vida, del marco alemán, a 1,34 había un soporte, que no lo rompió, y después se devolvió a 1,60 y tanto. Imagínense de lo que estamos hablando, antes de que existiera el euro. Entonces, ya desde ese momento, uno utilizaba el análisis técnico del amigo de NatWest para tomar decisiones. Entonces, el análisis técnico no solamente sirve para hacer trading. Para aquellas personas que administran portafolios de inversión, cuando tienen que eventualmente comprar o vender, o están pensando en redistribuir el portafolio, o hacer una estructura de diversificación diferente, o como yo llamo, cambiar las piezas que componen el portafolio, que son piezas de riesgo, pueden utilizar el análisis técnico también. En mi caso específico, yo lo uso para las dos cosas, para lo que tiene que ver con gestión de portafolios de inversión y lo que tiene que ver con trading. Entonces, no sé que me le meta, pero quería contar Buenísimo. que es una herramienta, primero que todo, que es más vieja que la panela, como decimos en Colombia. Y segundo, que sirve para muchas cosas. Sí, buenísimo. Yo recomendaría, Antonio, un libro que se llama Estrategias de negociación en mercados financieros de John Murphy. Si lo puedes añadir a la biblioteca. Él define el análisis técnico como el estudio de los movimientos del mercado a través principalmente de gráficos, con el propósito de proyectar la tendencia de los precios en el futuro. John Murphy. Es un libro muy interesante para arrancar a entender mucho el análisis técnico y los gráficos como tal. Pues ese libro es extraordinario. Y yo creo que cuando nos conocimos, yo se lo mostré, ¿o no? Sí, definitivamente. Igual que el de velas japonesas, ese también, Ah, no, pero debería estar ahí, pero eso lo vamos a ver más adelante. ese sí es un clásico. Lo tengo aquí, después lo podemos mostrar. Lo tengo físico. Ajá. Bueno, muy Sí, bien. de acuerdo. Según Alexander Elder, que es otro de estos analistas técnicos famosos, es un estudio de psicología de masas, defendiendo las masas como el mercado que a su vez está representado por los diversos traders. Y yo creo que ahí hay un montón de cosas en esa definición que vamos a empezar a ver poco a poco, porque es que ese tema de la masa humana y el comportamiento de la masa humana dentro de los precios da una cantidad de cosas que de hecho ya usaban los matemáticos egipcios para construir pirámides, el Partenón, los fractales, viene toda esa esencia de los fractales, y no es más que la mente humana reunida en masa tomando decisiones sobre un precio que va subiendo
o bajando por la oferta y la demanda, y se empiezan a identificar patrones dentro de esos movimientos que son los que vamos a ver más adelante. Entonces, sí, como usted decía, termina siendo algo casi mágico, pero algo mágico que está metido dentro de la naturaleza humana, como el resto de la naturaleza que identificamos. ¿Quiere que le cuente una cosa? Yo creo tener unas gráficas de esas de las que le estoy hablando. En papel. Si las encuentro, las traigo. Por favor, si tocan marcarlas y meterlas en vidrio. Yo creo tener esas gráficas. Juraría que tengo unas. Voy a buscar. Bueno, aquí está el libro de John Murphy. Perfecto, Antonio. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Ese es el libro? Ajá, ese es. Los que les guste o los que tengan script, mire, voy a hacer una cosa. Voy a tomar este link de acá y se los coloco en el chat para que los que lo quieran ver ahora después pueden, ahí tienen el link en el chat. Y creo que ya hablamos de Script, para mí Script es el Netflix de los libros. Aquí yo tengo muchos libros que puedo consultar y pago $9 al mes. Y tengo miles de libros de los que yo quiera. Entonces, fíjense que Eduardo nos habla de este libro. Yo entré, lo busqué y aquí está. Entonces, simplemente, si yo me bajo, miren que aquí está el libro completo. Aquí está el libro completo. Ahí está. Gracias. ¿Sí? Bueno, sigamos. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, si quieres, sigamos a un poco más abajo, ya salimos un poco de las definiciones, porque el plato fuerte nos espera, que es ya entrar directamente a entender los gráficos. Bueno, hay unos gráficos muy antiguos que son los gráficos de punto y figura. Es ahí el tercero que nombra. El gráfico de línea lo empezamos a ver el webinar pasado. Es simplemente cada vez que hay un cierre en el mercado, o sea, que se da una operación, ya sea que el que compró le pegó a donde estaba el que vendía, o sea, le pegó al ask o al offer, o el que vendió le pegó al bid, ¿sí? O a la demanda, se cerró la operación, o de repente se encontraron en la mitad, ¿sí? En un bid offer spread, o se activó una orden de compra, una orden de venta, como se pueden establecer en la plataforma de IronFX. Se da ese cierre de mercado y la unión de estos puntos me da entonces un gráfico de línea, ¿sí? Entonces, si yo estoy mirando el mercado en el intraday, cada uno de estos puntos, pues es un gráfico donde tengo toda la información de cierres del mercado, que es básico. Pero ya cuando yo me voy a un gráfico diario, tengo que tener mucho cuidado con estos gráficos de línea, porque la información de cierre del día se pierde de cuál fue el máximo y cuál fue el mínimo, dónde fue la apertura, solamente tengo el cierre. Entonces son gráficos muy escasos de información. A mí, ¿por qué me importaría tanto ver cuál fue el máximo del día? Porque fue justo en esa resistencia o techo donde la oferta se igualó a la demanda y empezó a ganarle a la oferta y se devolvió el mercado. Y esos puntos son críticos en análisis técnico porque eso es lo que nos define los pisos y los techos. Entonces, estos gráficos de línea los puedo muy bien usar en gráficos donde tenga toda la información completa de cierres, puede ser durante un día completo. Pero ya cuando voy a usar gráficos diarios, es recomendable usar el gráfico de barras o el gráfico de velas japonesas. Tienen información muy similar. El gráfico de barras, que es el que está abajo a la izquierda, me muestra el precio de apertura a la izquierda, una barra a la izquierda, el precio de cierre, una barra a la derecha. Si puedes, Antonio, ahí con el mouse mostrar abajo, a la izquierda está la barrita que es la apertura, el punto máximo de la barra es justo el precio máximo al que llegó el mercado en ese fragmento de tiempo. Acuérdense que no estamos hablando siempre de un día, ¿no? Yo puedo tener un gráfico de barras de 15 minutos donde el mercado me está uniendo en bloque dentro de esos 15 minutos cuál fue la apertura, máximo, mínimo y cierre dentro de esos 15 minutos. También puedo usar gráficos de 1 hora,
de 2 horas, de un día y hasta de un mes si quiero, donde me va a mostrar la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo del mes. Los más comunes que usamos en los ejemplos aquí en el webinar son los donde una de estas barras o una de estas velas es un día. Pero ya cuando estoy haciendo trading dentro del intraday, pues yo recomendaría usar gráficos de 15 minutos. Son los que cada quien se va adaptando y va viendo cuál. De pronto un gráfico de 5 minutos es mucho más volátil, mucho más rápido, se pierden muchas señales, mientras que el gráfico de 15 minutos es como un estándar para el intraday poder ver dentro de esos 15 minutos qué formaciones se van dando. Mi favorito definitivamente es el gráfico de velas, porque las velas las empezaron a trabajar los japoneses desde la época de los precios del arroz en el siglo XVIII, donde empezaron a hacer este tipo de gráficos para predecir hacia dónde iban los precios del arroz. Había estado bastante volátil el tema del arroz en esa época por el clima, por las cosechas, y empezaron a identificar estos patrones y le dieron nombres. Era época de guerra, le dieron nombres de guerra a muchas de esas formaciones en conjunto de velas muy interesantes, y las velas mismas le dan a uno patrones de cambio o de continuación de tendencia, ¿sí? Entonces, ese yo creo que, y tiene la misma información, ¿no? En este caso, si la vela está rellena, entonces porque el precio de apertura fue arriba y cerró abajo. Si la vela está vacía, es porque el precio de apertura fue abajo, finalmente cerró aquí arriba, y aquí en el punto máximo, se llama la sombra superior de la vela, es el precio máximo, y el punto mínimo es la sombra inferior de la vela, es el precio mínimo del día. Entonces, cada una de estas velas me va a dar un muy buen resumen de qué fue lo que pasó en ese segmento de tiempo que escogí para cada una de estas velas hacer trading. El otro gráfico, el de punto y figura, es un gráfico que un poco resume una información del mercado. En este también tengo máximos, tengo mínimos, a veces es más fácil identificarlos, y si quieren se los voy a explicar un poco más detallado abajo para que vean una comparación. Si quieres, Antonio, seguimos hoy un poquito más abajo. Oiga, Eddie, pero ¿cómo hace uno para decidir? Porque uno no puede manejar todos los gráficos, creo yo. O sea, ¿cómo hace uno para decidir cómo por cuáles mirar o qué? Sí, yo no sé si, yo creo que pues yo le he dado botes a esa idea unos 21 años, y yo decidí que el gráfico que más me daba mis señales y que más me hablaba la gráfica, a mí definitivamente era el de velas. Tengo la información completa del mercado. No se me escapa la apertura, el cierre, el mínimo. Puedo usarlo dentro de 15 minutos cuando estoy haciendo el intraday. Puedo uso a veces el diario siempre para ver cuáles son los pisos, los techos, soportes y resistencias del día. Y cuando quiero ver un poco más de largo plazo, uso velas donde cada vela representa una semana y me resume muy bien, trae toda la historia del mercado a un solo gráfico para saber dónde estoy parado y si de pronto hay un patrón de largo plazo que se esté formando ahí. Entonces, yo diría que el más completo de todos, y creo que esta misma opinión la comparten muchos analistas técnicos o chartistas, es que el de velas japonesas es el más, el que más me aporta como lector del mercado. Ok, muchas gracias, Eddie. Si quieres, ahora sí bajamos porque pues no podemos dejar la historia de este punto y figura, porque es uno de los más antiguos también. Fíjense que ¿Qué es el candlestick? Es las velas esas es japonesas. las velas japonesas, sí, Ah, ok. candlestick es las velas japonesas en inglés. Ya. Este candlestick se usaba como más o menos a partir de 1880, ¿no? Eh, este punto y figura, perdón, ¿sí? Más o menos por la misma época del candlestick. Eh, bueno, digamos que no ha variado mucho desde el 71, entonces pues, se puede decir que es anterior, digamos, al gráfico de barras, que es más o menos como desde el 86.
Si quieren, abajo ya vemos claramente como una comparación entre un gráfico de barras y un gráfico de punto y figura para que vean un poco la diferencia. Ahí básicamente, en este caso, el de punto y figura, se pone el factor alcista y el factor bajista. Entonces, yo digo que el factor alcista es 2 pips, y estoy hablando del dólar peso colombiano. Entonces, cada vez que el dólar peso colombiano suba 2 pesos, que es el factor que he seleccionado, pues me va a dibujar entonces una X, ¿sí? Si el precio baja 2 pesos, me va a dibujar una bola. Pero ¿por qué son 1 peso o 2 pesos? ¿Qué depende de eso? Ese fue el factor que yo le asigné, Ah, ¿no? usted lo parametriza. Ajá. Usted lo Ah. parametriza exactamente como usted quiera, puede ser el factor 3 o 5 pesos, y usted empieza a ver como un poco más resumidas a ese electrocardiograma que se puede ver en otro tipo de gráficos, y ya un gráfico más comprimido, por decir así, es un poco más fácil a veces para ver los pisos y los techos, ¿sí? A mí me parece que ya después de que uno acostumbra el ojo a los otros tipos de análisis, pues le hace falta a uno ver las figuras que hacen las velas y los patrones. Entonces, pues esto para mí hace parte de la historia de la construcción de los gráficos usados en mercados financieros. Sin embargo, pues me parece importante que sepan de dónde sale y cómo se utiliza. Un momentico, Eduardo. ¿La X es que sube o que baja? Se me perdió. Y la X es que sube y la bolita es que baja. Entonces, esto es que Entonces, sube. por ejemplo, si yo y pongo que el baja. factor X de 5 y sube solo 3 pesos, no me va a dibujar absolutamente nada. Ujú, Hasta que complete los 5, ya me va a dibujar una X. O que ujú. complete los 5 hacia abajo, me dibuja una bolita. ¿Sí? Entonces, Ok. es un gráfico que suprime un poco la volatilidad del mercado, se comprime un poco toda esa información, y pues digamos, muchos lo usan como porque es más fácil visualmente. Déjeme agregar una cosa, por favor. Okay. Sí, sí. Y ahí voy a necesitar mucho la ayuda de Antonio. Ujú. En la gráfica, Antonio, ahí donde estás escribiendo sube y baja. Fíjate dónde está a mano derecha, cerca de los números. Sí. Cuenta 5 columnas hacia la izquierda, Entonces, espérate a ver. desde los números. Esto es 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Y 5, ok. Ujú, Entonces, fíjate que esa quinta columna, ujú. Eddie, por lo que estoy viendo ahí, eso es una subida, pero tremenda. Porque usted tiene una cantidad de X ahí marcándose. Ajá. Y usted decía que eso cada vez que sube 2 pesos, o lo que haya usted parametrizado ahí en su momento. Ajá. Entonces, ¿pero por qué me llamó la atención? Porque es un movimiento muy fuerte alcista, muy robusto. Y después la columna 4, que qué bueno que las marcaste, Antonio, Ujú. tiene Bajó. tres ceros hacia abajo. 4. 4 ceros hacia abajo. Ok, Ujú. la cuarta. La columna Sí. cuarta. Ok, La 4. tiene 4 ceros hacia abajo, de acuerdo. Entonces, eso es lo que yo llamaría, Eddie, yo no sé si usted está de acuerdo, cuando hay un mercado alcista muy robusto, o bajista, en este caso alcista, hay un momento en que los mercados descansan. De acuerdo. Entonces el mercado descansa y él baja un poco, generando obviamente volatilidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué descansa? Porque hay compradores que se montaron, digamos, en esa tendencia alcista y resulta que empiezan a salir del mercado, a tomar ganancia. ¿Ok? Entonces generan oferta. Esos de ahí, esos 4 de ahí, movimientos que se aparecen ahí, no son porque alguien loco entró a contradecir el mercado a vender en ese momento o a irse corto, porque ese que está viendo esa gráfica sabe perfectamente que hay una tendencia alcista muy fuerte. Entonces, el mercado descansa y eso es algo que usted tiene que aprender, a que
no necesariamente el descanso de un mercado es la finalización de una tendencia. Ojo con eso. Porque usted ahí puede caer en la trampa de tomar su utilidad eventualmente muy rápido. Lo que tiene que hacer, que eso lo vamos a ver después, es proteger su ganancia haciendo modificaciones en el stop loss. Pero ya no me quiero meter ahí todavía, en los límites de Penn. ¿Ok? Fíjese que después de que él descansa, toma otro impulso en la columna 3. Fuertísimo el impulso, fuertísimo el impulso. Casi tan fuerte como el de la columna 5. Y vuelve y descansa. ¿Por qué descansa? Porque hay otros tomadores de utilidad. Entonces generan oferta. Y generan una oferta de no alcanzo a ver bien si son 6 o 7 o 8, tal vez 8. Subir puntos de cero o de baja. Y después vuelve y toma otro impulso. Entonces lo que usted tiene que aprender a identificar es cuando efectivamente hay un cambio de tendencia estructural o cuando el mercado está descansando. Perdóname, Eddie, que me hubiera metido, pero es que no, me parecía muy triste quedarme callado todo el tiempo. No, está buenísimo. Yo solo añadiría una cosa más. Digamos, el que está haciendo trading, scalping o day trade y compró a 6.700, probablemente cuando esto llegó a 7.000, fue su oportunidad del día. O sea, este personaje dijo, aquí es donde ya encontré mi objetivo y creo que ya el movimiento se ha extendido bastante. Es el momento de tomar utilidad y viene ese descanso para ese. Seguramente el que compró justo en ese momento para esperar hasta que la Reserva Federal mañana tome una decisión a la 1 de la tarde, pues va a esperarse hasta que salga ese factor y ese no va a ser su punto de salida del mercado. Entonces va a esperarse un poco más. No importa que esto vaya a 7.300, él está esperando un factor diferente y su plazo desde el principio que le estructuró esa posición de compra puede ser que haya comprado al mismo tiempo que el scalper, pero el swing trader, el que se va a esperar 2 días, 3 días más, pues tiene un objetivo un poco más lejos que el otro. Entonces, ese va a hacer una corrección diferente, un descanso diferente en el mercado en el que va a salir y no en ese primero. Entonces, depende Ya, mucho de toda la estrategia de la estrategia. de los traders que están acá conjugados dentro del mercado. Buenísimo, ahí. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta, Gustavo. ¿Cuándo y Espérate, por por cuánto favor. tiempo son esos descansos? Esa pregunta no tiene respuesta. Es No todo, tiene respuesta automática. es todo el tiempo, ¿no? Si yo estoy ahí, yo puedo tener una tendencia de 10 minutos que tiene un descanso de 1 minuto, de 2 minutos. Si no hay un automático, Si no hay una cosa que uno diga pasa así siempre, digámoslo así, es mejor tal vez yo no. creo que vale la pena introducirles una de las cosas que me parecen más maravillosas del análisis técnico, que son los fractales. Uy, Los fractales, el principio de los fractales, y vuelvo a los árboles de Antonio del principio del webinar, la misma estructura que tiene el árbol, tiene la rama del árbol y tiene la hoja del árbol. Ese es el principio de los fractales, que se mantiene una misma estructura dentro de un sistema cambiante. ¿Sí? Eso sin meterme a la matemática, que nos podríamos quedar unos 5 webinars en ello, pero esos mismos fractales es lo que hacen infinitas esa respuesta. ¿Sí? Después de una tendencia, normalmente vienen correcciones y puede ser que esa tendencia haga parte de una corrección de otra tendencia y asimismo esa estructura se repite en diferentes fragmentos del tiempo. Entonces, por eso, digamos, están los fractales metidos dentro de todo esto y por eso, digamos, ese descanso es relativo. Pues el descanso, me está hablando del descanso de la tendencia del último mes, de la última semana o de los últimos 10 minutos de mercado.
Oiga, Eddie, pero bueno, de los fractales yo sí creo que vale la pena de pronto más adelante, digamos más adelante, no hoy, que en otro momento, meternos ahí un poquito después con Seguro. calmita. Bueno, Porque pero un eso es momentico, muy importante. los fractales, ¿qué Es un escribo aquí en abrebocas. fractales? Que me quedé como el corto aquí en fractales. ¿Los Eh, árboles? ¿Qué escribo? sí, el principio de los fractales, digamos que las tendencias y sus correcciones dependen es del periodo de tiempo que yo esté observando, básicamente. Ujú. Ok. Hay una cosa adicional que para darle respuesta a esa pregunta, mejor dicho, para tratar de complementar la respuesta, que la respuesta pues está claro que no hay una fórmula, digamos, para decir pasa cada tanto tiempo y por tanto tiempo, que tiene que ver con el tema de las sensaciones. ¿Okay? Eduardo se sonríe más o menos porque sabe para dónde voy. Entonces, el tema de las sensaciones es eso que le pasa a usted cuando comienza a familiarizarse con algo, con algún tema, con un entorno, y usted adquiere cierta sensibilidad. ¿Okay? En inglés le llaman el feeling, en español se llaman sensaciones. Y usted empieza a darse cuenta, después de, obviamente, un tiempo relativamente importante de estar en este mundo del trading, usted comienza a darse cuenta cuando un mercado está descansando. Pero usted simplemente percibe que está descansando, siente que está descansando. ¿Ok? Ojo con esto. En los comités de inversión, e inclusive le estoy hablando del Banco Central en el año 94 y 95 de Colombia. En ese comité de inversión, uno básicamente lo que tenía era una serie de variables a las cuales le daba diversos pesos para determinar cuál podía ser la tendencia, no para hacer trading, porque ahí no se hace trading, pero para entender cuál podría ser la tendencia de una moneda o de un bono. Y eso en los bancos también. Yo fui financiero de banco, entonces manejé varios comités de inversiones por varios años. Y uno empieza a dividir esos comités en donde uno plantea, bueno, ¿qué está pasando en el mercado con tal activo? Y dice, bueno, ¿qué está influenciando el petróleo? ¿Qué está influenciando el tipo de cambio euro-dólar? ¿O qué está influenciando el tipo de cambio euro-yen? Entonces, uno pone, digamos, la balanza comercial, el diferencial de tasas de interés, la cuenta corriente, eventualmente, u otras variables. Y hay una que es crítica, que es el feeling del comité. Y uno puede dividir eventualmente de alguna manera su forma de entender cuál puede ser la tendencia de algo, de un activo, una moneda, lo que sea. Usted puede llegar a decir, ok, ¿cuáles son las variables que influencian ese activo de esa moneda? Entonces, por ejemplo, podría decir, ok, yo le voy a dar un peso, vamos a suponer, de 40% a las variables fundamentales. Dentro de esas están el diferencial de tasa de interés, bueno, etcétera. Algunas otras que hemos visto. Los indicadores leading, que tantas vueltas le dimos, ¿no? Puede dividir inclusive esas variables de la parte de análisis fundamental, le puede dar más peso a unas que a otras. Y eso lo va a hacer dependiendo del momento en que esté. Por ejemplo, este momento es crítico, los diferenciales de tasas de interés entre Europa y Estados Unidos, de lo cual hemos hablado mucho. No es tan crítico, por ejemplo, cómo se está comportando el PIB en Europa o el PIB en Estados Unidos, para ponerlo un ejemplo.
Entonces usted puede decir que el 40% de su decisión está con base en una serie de fundamentos económicos. Y puede decir después que el 40% de su decisión está con base en análisis técnico. Y puede tomar algunos análisis técnicos, Eddie, que me estoy adelantando un poco acá, o mucho tal vez, y decir, ok, mis análisis técnicos, yo voy a tomar indicadores de fuerza relativa, voy a tomar, no sé, estocásticos, yo qué sé, lo que quiera tomar. Y después puede decir, yo le voy a dar un 20% de peso al feeling. Y ese feeling es del que yo le estoy hablando. De por qué a veces uno se da cuenta que simplemente el mercado no tiene fuerza. Y es que la fuerza se comienza a agotar. Para eso hay análisis técnico también, que miran cuánta liquidez o cuánto volumen de transacción hay en diversos puntos en los diversos niveles a los cuales va llegando el mercado. De forma tal que la mezcla de ese conocimiento y la aplicación del análisis técnico a esto, unido al feeling, le puede proporcionar respuestas sobre si ese momento en el cual el mercado para es un momento de descanso o es una modificación en la tendencia. Pero obviamente, si usted es principiante, yo no le voy a pedir que eso lo logre en los próximos 3 o 4 o 5 meses. Pero es que todos fuimos principiantes. Eso se va logrando con el tiempo. ¿Ok? Hey, nuevamente, perdón que vuelva a meter. 7 y 5, Gustavo. 7 y 4. Sí. Se nos va muy rápido el tiempo en esta vaina. Vamos a tener que hacerlos de 2 horas o algo así, o 3 horas, yo no sé cuánto. Podemos bajar un poquito para ver si de pronto podemos concluir algo de esta primera parte de análisis técnico. Ahorita yo sé que usted me va a vaciar porque va a decir, no me dejó avanzar. No, la verdad es que las experiencias de Gustavo siempre alimentan mucho el webinar. Y fíjese que en mi experiencia como docente, que también ya viene siendo como de 18 años, la gente se queda es con ese ejemplo, con esa experiencia, porque es lo que toca las fibras y la sensibilidad de lo que le pasó a este señor Madrid malo en la época del Banco de la República. Sí, por con favor. pelo y todo. No, se Pero demoró eso- 17, oiga, se demoró 17 huelgas en meterse conmigo, oiga, qué cosa. No, pero claro que eso es lo que queda. Eso finalmente, esas experiencias son las que ayudan a otros a identificar el bosque, que me encantó el ejemplo, por eso lo he traído todo el webinar. Y me marcó bastante Antonio también con su experiencia de docente, porque fíjese que ese ejemplo con el que empezamos la clase se puede aplicar a una cantidad de cosas que también se quedan. O sea, si nos pusiéramos acá a sacar los números de cómo se hacen las cosas, quizá al final de la hora no dejaríamos No, nada. y está en los libros al final, esa es la realidad, Ajá. eso está ahí, eso se puede buscar, ¿ok? Pero bueno, Pero, démosle una gotita más, Antonio, 2, 3 minuticos más se puede para que Eduardo medio concluya. Sí, dale. Eddie, entonces ¿podemos bajar bajamos. un poco? Sí, ¿Bajo? sí. Date un segundito, bajamos. Ahora, porque este señor, El que no quiere trabajar es el el que OneNote. no quiere trabajar es OneNote. Mire, OneNote no quiere que bajemos. Es raro lo que está pasando. A ver, un momentico, a ver si lo logro bajar o no, pero es que es raro, porque fíjate que no se deja mover. Me va a tocar hacer una cosa que es traer a mis amigos de acá, a ver si lo logro. A ver si aquí con esto ya se nos... Sí, mira, ya ahora sí ya me... Bueno, es inevitable pasar por la historia de Dow Jones. Dow Jones, dos señores, eh, el señor Charles Dow y Edward Jones, que fundaron su compañía, que fue el Wall Street Journal,
en 1882. Y de ahí se despliega la primera teoría formal de análisis técnico. Estos señores básicamente fundaron voy a hacer como un poco la introducción histórica y ya después entramos en materia ya en el siguiente webinar, pero es importante, digamos, un poco como el contexto en el que se desarrolla toda esta historia. Es básicamente la fundación del Wall Street Journal en Nueva York. Entonces, estos dos señores se metieron en esta vaca loca. El señor, Charles Dow, era el observador del mercado y Edward Jones trabajaba más como la parte administrativa del periódico del Wall Street Journal. Esto fue en la época del 89, cuando se publicó por primera vez el Wall Street Journal, y Dow, pues el editor, Dow, el editor, sí, el que se encargaba de los contenidos, empezó a hacer observaciones del mercado y a publicarlas. Publicar todas estas observaciones del mercado, empezó con el tema de los gráficos, tenía dos índices, que uno era el del sector industrial. Ese era el Dow Jones Industrial Average, que hoy en día se usa todavía, y el otro índice era el Dow Jones Transport Average, que era el índice del sector de transporte. Entonces el tipo decía, vea, si usted ve que el índice de industria sube un montón, pero nada se está transportando, eso es cuento, no le crea eso. O sea, ¿cómo que se está transportando y cómo que se está produciendo y no se está transportando? O sea, si algo se producía, era lógico que se transportara también, entonces no podría haber una cosa sin la otra. Entonces, si yo veo todas las monedas depreciándose frente al dólar, ¿cómo es posible que el peso chileno no? O sea, tiene que finalmente darse como una razón lógica del movimiento de los precios en todos los mercados por alguna razón, ¿no? Es algo como de esa época traído a hoy. ¿Cómo es posible que la inflación baje en todo el mundo y no baje en Perú? ¿Sí? O sea, ¿por qué está pasando esto? Entonces ahí uno tiene que hacer doble clic y tener una observación más cercana de las cosas que están pasando porque algo perdió la lógica, ¿sí? Entonces en ese caso eran un poco los índices de este personaje al mismo tiempo que el tema de las tendencias y de los gráficos, que fue lo que empezó a introducir en su época del 89 en adelante. Y pues que es algo que es vigente hoy en día todavía. Pues yo no quiero como avanzar mucho en esto para no dejarlo tan a mitad, son las 7:10 y muchos tienen esta cita cumplida desde de principio a fin. Entonces yo creo que continuaríamos con este interesante tema de introducción al análisis técnico el siguiente webinar, si ustedes están de acuerdo. Claro que sí, además de eso, pues el siguiente webinar es el jueves, que está para análisis técnico. Vamos de pronto a tener que hacer algún ajustico para que podamos continuar después, pero de todos modos, el jueves vamos por supuesto, a dedicarle todo el webinar a profundizar un poco más en estos temas. El martes próximo tenemos un viaje por el mundo, creo que es el 6º viaje por el mundo de actualización. Los invitamos a que le digan a sus colegas, amigos, un viaje por el mundo no es para principiantes ni niveles intermedios ni niveles avanzados, es para cualquier persona. Ojalá que mucha gente pueda ingresar, porque pues para empresarios, miembros de junta directiva, es actualización, es contexto. Entonces sería muy bueno que pudieran asistir. Hay un citófono aquí tocando y lamentablemente no hay nadie más que abra, de forma tal que voy a proceder a finalizar. Antonio Eduardo, ¿está bien? Perfecto. ¿Llegó la pizza? ¿No? ¿Podemos pasar por allá? ¿O? Llegó la pizza. Bueno. Y están bienvenidos todos.
Les deseamos una feliz noche, les agradecemos por haber estado con nosotros. A quienes están viendo esto pregrabado, les agradecemos también que se tomen el tiempo y el interés de escucharnos y vernos. Y esperamos que estén en paz con sus familias. Gracias. Feliz noche. Gracias.